Ser Podcast. A ver, Roberto, y amigos y amigas oyentes, ya sé que esta cita de los viernes con la música en directo últimamente es una cita con la música y el directo lo tenemos un poco así entre paréntesis. Pero hoy tenemos una mezcla muy interesante. La mezcla es batallitas del abuelo por un lado y reivindicación por otro. Me explico. Reivindicación por todo lo alto de las revistas musicales. En el pasado, en la historia, pero también ahora, donde la gran mayoría se han instalado en el universo digital, pero siguen teniendo, nunca mejor dicho, parece una paradoja, su papel. Y batallitas, porque nuestros Pin y Pon, nuestra pareja de hecho de los viernes, Benjamín Prado, buenas tardes, Iñaki de la Torre, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, amigos. Tienen cositas que contar. Por ejemplo, Iñaki, a ver, al que le marcó como lector un reportaje sobre los secretos del disco de los Stones que incluye esta canción. Sí, del Exile on Main Street. Virginia, de canciones desde el exilio. A ver, ¿qué pasó? Bueno, es que... ¿Por qué te impactó tanto? Me impactó porque cuenta perfectamente cómo fue el ambiente de grabación del momento, digamos, tópico de los Rolling Stones, de drogas, a la vez que creatividad, a la vez que lucha por la liberación, digamos, de toda una sociedad que venía explotando desde los 60 hasta el 72, y digamos que aquello ya se junta todo. Es el mejor momento de los Stones, en el disco más afamado de los Stones, pero también en el momento más loco. Y entonces contaba, por ejemplo, algo que os he contado algunas veces que es muy significativo. Ellos alquilan varias casas en la Costa Azul francesa, y entonces allí una de ellas es el famoso chateau este que alquila Keith Richards. Y Keith Richards pues instalan un estudio de grabación que era móvil, lo ponen con un camión, pero bueno, grabar se graba dentro, ¿no? En los sótanos. Y entonces ahí cada uno hace el horario que quiere, porque aquello es un despelote de gente, de camellos entrando y saliendo y tal y cual. Qué raro. Claro, sí, muy raro. Entonces cada vez que quedan para grabar es que no se presenta ninguno a la hora. Y sobre todo que Richard nunca se presenta a la hora, ¿no? Y dice, espera, que tengo un tema, mañana a las 10 estamos todos abajo y grabamos un tema que se me ha ocurrido que se llama Happy. Y dicen todos, vale, chavales, muy bien, muy bien. Allí no se presenta nadie a las 10 porque dice que Richard no se va a presentar. Pues se presenta, ese día se presenta y lo graba, con lo cual esa canción está grabada sin muchos de los Rolling Stones. Luego hubo que meter pistas porque el tío se presentó todo fresco a las 10 de la mañana, en fin. Muy bien. Este episodio como lector y como periodista. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all
Tienes que contar la historia del reportaje de los Blues Brothers. Bueno, es que también tiene su gracia. Tú, el que no lo recuerde, yo fui director de la revista Rolling Stone. Yo me incorporo en el 28 de julio del año 2014 y llego y está todo el mundo de vacaciones. O sea, yo no conozco más que a 2 personas de Rolling Stone, ¿no? Y entonces veo que no hay reportaje de portada, no sé qué voy a hacer y me doy cuenta de que van a venir los que quedan auténticos de los Blues Brothers a tocar a Madrid, ¿no? Y digo, pues que mejor que contar la auténtica historia de los Blues Brothers, que mucha gente cree que, por ejemplo, son los compositores de esta canción. Nada que ver. Y que no saben, que mucha gente no sabe que dentro de los Blues Brothers, Steve Cropper, que sigue allí, era el guitarrista de Otis Redding, era el que ayudaba a componer a Otis Redding, por ejemplo, Sitting on the Dock of the Bay. El repertorio que ellos tocaban es toda la música con la que yo he soñado toda mi vida, que música negra. Música negra, soul, rhythm and blues, y que además era de la que luego mamaron los Beatles, los Stones para empezar sus carreras. Con lo cual, a mí se me juntó todo, la emoción de empezar de director de Rolling Stone y luego a escribir sobre la historia auténtica de esta gente. Her, please her, hold, squeeze and please that person, give them all your love, signify your feelings with every gentle caress, because it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss, squeeze and please. Everybody needs somebody. A ver, que las batallitas del abuelo tienen también sus turnos. Benjamín Prado. A Benjamín vamos a ponerle, te vamos a ayudar además, el yin y el yang, porque nos hemos enterado, en cuanto a sensaciones, con esto de las revistas musicales y tu experiencia profesional ahí. La peor, o de las peores, Neil Young. Sí, sí. Did I see you down in young girl's town with your mother in so much pain? I was almost there at the top of the stairs with her screaming in the rain. ¿Qué pasó con Neil Young, hombre? A ver, vaya discazo Harvest, ¿eh? Bueno, pero es que además Neil Young para mí durante muchos años estaba como el segundo de la lista después de Dylan. Lo adoraba, devoraba todos sus discos y tuve la oportunidad de entrevistarlo. Qué bien. Vino a Madrid en la época que había publicado este disco que se llama Harvest Moon, creo, si no recuerdo mal. Harvest a seca. Sí, ese era el primero, pero luego sacó una segunda y luego sacó Harvest Moon. Sí, esto que suena es la canción de Harvest. Vino en esa época. Bueno, fui emocionado y a partir de ese momento se partió en dos. ¿Ah, sí? Siguió siendo el señor Young, pero nunca fue Neil, porque en mi vida me he encontrado un tipo más antipático, más borde, más dispuesto a hacerte pensar en cada una de tus preguntas, que era la estupidez más grande que le habían planteado en toda su vida, y salía absolutamente desolado, diciendo, qué pena a veces conocer a la gente, ¿no? Porque los admiras tanto y de pronto se te cae de tal manera que, bueno, yo lo sigo admirando mucho. ¿Para qué revista trabajabas entonces? No, eso lo hice para Diario 16. Para Diario 16. En Diario 16 había un suplemento que se llamaba Culturas, en el que yo nada más entrar empecé a colocar cosas de música, a ver si iba colando un reportajito por aquí, una entrevista por allá, y terminé haciendo muchas cosas, entre ellas entrevistar a Neil Young. Bueno, vayamos a una experiencia, a un recuerdo un pelín más positivo. Leonard Cohen. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets... Fueron mejor las cosas con él, ¿no? Bueno, que para mí también era el segundo en cuanto a letrista, creo que está a 1 milímetro del talento de Dylan escribiendo canciones. De hecho, yo lo fui a ver, en este caso para entrevistarlo para la revista Rolling Stone, y le llevé un disco suyo, que era el que sacaba entonces, se llamaba
10 Songs, creo, 10 New Songs era, ¿no? Y entonces yo le llevé una novela suya y un libro de poemas suyo para que me los dedicara. Bueno, el tipo más encantador, el más simpático, el más gamberro, desmentía cualquier cosa que le preguntaras y que le sonara solemnidad. Oiga, ¿cómo es que usted se va a meditar y siendo un cantante, su nombre es, no me acuerdo cuál era el nombre en tibetano, que significa el silencioso, ¿no? Para un cantante. Y decía, no, pero sí, no te creas nada, si eso es todo mentira, yo me voy porque en casa no me dejan beber, decía, entonces me voy al monasterio, nos ponemos ciegos y luego vuelvo y tal. Oye, decía, mira, píllate un bolso de esta era Sharon Robinson, que era con la que hizo aquellos discos maravillosos, le hacía unos coros preciosos y además que llevaba con las letras, ¿te acuerdas, no? Que no me dejan fumar, píllate un cigarro, decía, te lo fumas y cuando venga, me lo pasas y cuando venga te lo coges tú. Y entonces fumaba como los niños en los institutos, pegaba una calada y se la espantaba el humo así con la mano, ¿no? Pero lo mejor de todo es cuando después de un rato ya, bueno, le llevo sus novelas, el tipo se queda muy sorprendido de que yo conozca sus novelas, sobre todo sus libros de poemas y demás. Le cuento que además él publica sus libros de poemas en la misma editorial que yo en España, en Visor, ¿no? Y entonces el tipo se levanta y me dice, Benjamín, quiero enseñarte una cosa porque quiero pedirte tu opinión. Toma. Estábamos en una especie de suite, había un recibidor y se mete al cuarto. Y yo me quedo ahí diciendo, ¿qué me va a enseñar? O sea, un poema inédito, una canción nueva, ¿no? Se había pasado toda la entrevista, había en la habitación puesto un aparato, estos Van Olufsen, de estos transparentes, se ven las tripas, ¿no? Sí. Y cada 2 minutos decía, oye, ¿cómo se oye el disco, se oye de maravilla. Digo, pues sí, se oye muy bien, ¿no? Y al rato me volvía a decir, oye, ¿cómo suena eso, y tal? Qué maravilla. Yo es que ahora me está gustando mi disco aquí oído y tal, ¿no? Aparece el tipo con una especie de bolsa de deportes y me pregunta, ¿tú crees que el loro entraría en esta bolsa? El loro, qué bueno. Me he quedado todavía pensando si me estaba vacilando o si de verdad le iba a robar el loro a la compañía de discos. ¿Y entraba o no entraba? A ver. Nunca lo supe. Vaya. Está muy bien. Muy bien, ¿eh? El capítulo Batallitas del Abuelo. Bueno. Luego, si tenemos tiempo, retomamos para que contéis más cosas, ¿no? Claro. Pero vamos al otro capítulo, al importante de hoy, para mí, modestamente, que es el de la reivindicación. Mira, su arma. Es verdad. El que lo imita. El primer disco es el que lo imita, sí. I wish you could swim like dolphins can swim. Though nothing will keep us together. Vamos a incorporar a esta conversación al director editorial de Rock Deluxe, Santi Carrillo. Esta es una de las revistas musicales españolas con más historia. Se fundó en el año 84, ¿verdad, Iñaki? Creo que fue. Sí, en los 80, sí. Y sigue viva, aunque ya solo en versión digital, y apuesta por un modelo de suscripción. Y en febrero de 2016 hizo un especial de 30 páginas dedicado a Bowie tras su muerte. Es uno de los hitos de los que hemos encontrado repasando la historia de esta publicación. Santi Carrillo, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, muy escuchándoos. Sí, bueno, has visto qué batallitas tienen aquí los dos de cuando han trabajado para revistas musicales y tal. Oye, pero qué iluso pensar que Neil Young podía ser simpático. Es amigo de Van Morrison. Un tipo con esas camisas, ¿verdad? ¿Por qué iba a serlo? No es necesario, hombre. Los artistas están por encima de la simpatía o la antipatía. Sí, pero eso lo piensa todo el mundo menos el entrevistador, Santi. Oye, Santi, si tuvieras que hacer lista o selección de las portadas favoritas, bueno, el especial de Bowie yo creo que merece un punto y aparte, pero si tuvieras que elegir portadas favoritas, pues así, o históricas, de la desaparecida edición de papel, ¿cuáles te vendrían a la cabeza? Así, putupum, bote pronto. Bueno, a ver, hemos hecho muchísimas, pero por ejemplo, yo que sé, una de Pata Negra cuando publicaron el Blues de la Frontera, que además en ese número era un especial flamenco que también entrevistamos a Camarón. Cuando Enrique Morente colaboró con Sonic Youth y pudimos hacer una foto de los Sonic Youth con Enrique Morente juntos, que también fue un hito. Bueno, hemos hecho portadas de los planetas de todo tipo. Una fue una ilustración de Javier Aramburu muy bonita.
Nacho Vegas, hemos hecho también muchas portadas, y luego especiales, aparte de este David Bowie, pues también hicimos evidentemente con Prince, con Lou Reed, con Leonard Cohen cuando murieron, también con un montón de páginas, y quedaron yo creo que realmente muy bien. Oye, las revistas musicales estén en papel, alguna poquita queda, pero en digital, ¿qué rol siguen jugando y qué perfil tiene de seguidores? Por ejemplo, vosotros en vuestro modelo de suscripción, ¿no? Bueno, es un modelo nuevo que evidentemente los periódicos también están persiguiendo, el muro de pago para que la gente pague por fin por esos contenidos que se estuvieron regalando durante tanto tiempo absurdamente, y ahora cuesta convencer a la gente para que pague por esos contenidos. Pero yo creo que ha cambiado un poco el paradigma a partir de que la gente ya acepta pagar por Spotify o por plataformas audiovisuales donde puede ver series. Es donde tiene que entrar la prensa, y nosotros como revista digital también esperamos. Empezamos a mediados de diciembre, estamos en esa lucha, en esa batalla, que va a ser dura, pero yo creo que finalmente la gente tiene que ser consciente que pagar por contenidos de todo tipo, periodísticos, musicales, cinematográficos, series, es la única forma de que esto pueda seguir funcionando y la cultura coja fuerza. Si no, nadie va a querer ser músico, ni escritor, ni cineasta, ni periodista. Tampoco pedimos nada muy peculiar, lo digo como periodista, lo de que se pague por nuestro trabajo. Si quieres que se haga bien una cosa, habrá que pagarla, si no, las gratis no se hacen bien. Pero yo quería preguntarte también cuál es vuestro papel, ya no en el sentido que decía Francino, sino en el sentido de prescriptores, porque antiguamente yo sé que en Estados Unidos o divulgadores, exactamente, o las dos cosas, pero digo la influencia que tienen ahora las revistas, porque hace 20 años tenían bastante, en España no es el país en el que más, pero tenían, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en Rolling Stone tuve la suerte de ir a la sede central, digamos, nos juntaron a los directores de todas las ediciones internacionales, aquí era imponente, o sea, la redacción era 2 veces la de la cadena SER, no te digo más. El caso es que nos decían... ¿Tenía 4 metros la redacción? Como unidad de medida. Bueno, pues el caso es que tenía un poco de problema de que empezaban a no ser ellos los prescriptores. O sea, imaginemos hasta el año 2000 o 2010, la gente temblaba de lo que dijera Rolling Stone de tu último disco, pero había empezado a no ocurrir eso porque ya no estaba ahí el centro de la opinión. No sé qué tal os va a vosotros con eso. La influencia. Bueno, evidentemente las cosas cambiaron a partir de la digitalización y la democratización de la tecnología, ¿no? Lo que antes era vertical se ha transformado en horizontal y ahora todo el mundo tiene acceso a la información prácticamente al mismo tiempo, sean periodistas o consumidores. Entonces es diferente, tienes que hacer otro tipo de prescripción, que más que prescripción es un poco ser detective para discernir qué es lo bueno de lo malo en esta jungla infinita de Internet en que puedes encontrar absolutamente de todo, ¿no? Y ese es un poco el papel ahora mismo del periodista, ¿no? Un poco ser guía y orientar un poco a la gente para que no se pierda en ese marasmo de posibilidades que tiene al alcance de un clic. Bueno, yo diría que a mí me hizo melómano al 50% las revistas y los discos, porque realmente tú leías revistas para que te contaran cosas sobre los discos que te dieran ganas de oírlos, ¿no? Quizá lo que menos me ha interesado siempre ha sido la crítica musical en sí misma, que además me parece que la musical es bastante afectada, bastante pomposa y está llena de mandarines muy pesados que te dicen esto sí o esto no, pero el reportaje musical, la entrevista con el grupo, la historia de un grupo, la divulgación musical es una cosa fascinante que ahora seguimos haciendo leyendo libros o leyendo revistas en digital. En ese sentido, bueno, papel ¿cuál tienen? Ninguno, pero aunque no tengan papel, tienen el papel que tenían antes, que es el de divulgar la música, ¿no? Que es una maravilla. Y de contenidos y de protagonistas así más actuales en esta nueva etapa, Santi, de lo que habéis hecho, ¿con qué te quedarías? Bueno, pues empezamos recientemente, tampoco hemos hecho todavía tantas cosas, pero bueno, recientemente escogimos, por ejemplo, los 100 mejores TVOs en la historia del cómic en España, ¿no? Que colaboraron qué bueno esto. Periodistas, escritores, guionistas, dibujantes, una barbaridad, más de 80 personas, y se hizo una lista espectacular, que era la primera vez que se hacía, por ejemplo. También la entrevista que hicimos con Z Tangana, que causó luego mucha polémica porque opinaba sobre Rosalía de una manera un poco descontextualizada en algunas fuentes y causó mucho furor. Bueno, en fin, estamos haciendo cosas muy interesantes, yo creo, de todo tipo, no solo de música, también de cultura en general, y estamos ahí pues posicionándonos, ¿no? Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te
estoy acordando que Zetangana nos debe 2 canciones en directo aquí. Sí, señor. Porque el día de la entrevista al final tuvo que quedarse en casa por todo el lío de la pandemia y nos dijo, otro día vengo y os canto. Sí, pues nada, pues eso. Qué tipo más inteligente, Sí, por cierto, señor, me pareció. me gustó mucho, pero tengo ganas de verle así Sí, cara sí. a cara. Oye, Santi Carrillo, director editorial de Rock Deluxe, muchísimas gracias, amigo, y mucho ánimo por lo que hacéis. Muchas gracias a vosotros, chao. Buenas Venga, tardes. hasta luego. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duele, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor. Donde estaban, quedarán. Entre el no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados de un pasado mejor. ¿A qué suena bien esto? Muy bien. La otra flaca, ¿qué flaca preferís? ¿La de jarabe de palo o la de calamaro? Bueno, son diferentes. La de calamaro me gusta más, pero esta versión es bonita, es como la ha convertido en bolero. Esto es nuevo, esto es de hoy, ¿eh? Alejandro Sanz. Sí, exacto, de Calamaro y Alejandro Sanz. Esto lo ponemos porque ahora vamos a poner un poquitito de publicidad, porque toca a esta hora de la tarde, porque es lo que hay. Pero he citado a Calamaro porque este hombre ha escrito y ha colaborado con varias revistas musicales. Ya, Sí. Ya lo sabéis, a lo largo de su carrera, además, ¿no? Y no es el único caso. Y ahí Laura Piñero ha estado escarbando, buscando ejemplos de músicos que hayan compaginado su carrera con la actividad periodística en esto de las revistas. Y dentro de unos minutos vamos a escuchar el resultado porque es muy chulo, muy interesante. Lo es. Tan profundo, no me duele, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. A ver, que lo prometido es deuda, ¿eh? Coincidiendo con el lanzamiento de esta nueva flaca de Calamaro con Alejandro Sanz, ya hemos dicho que Calamaro es uno de los que ha participado con bastante frecuencia, además, en colaboraciones y demás en revistas musicales. Y como hoy estamos hablando de esto, vamos a buscar este y otros ejemplos, a ver qué nos trae Laura Piñero. Venga, va. Solías invitar y luego no esperar nada a cambio. Igor Pascual es cantante, productor, compositor y alterna su carrera en solitario con el proyecto de Loquillo. Nacho Ruiz es líder de la banda Nine Stories, además de guitarrista y pianista de Alondra Bentley. Igor, sobre todo, quería ser futbolista. Nacho, cualquier cosa que tuviera que ver con la música. Y era una forma que tenía escribir sobre deporte, de estar cerca de algo que me gustaba mucho y para lo que no servía. En el caso de la música, es para hablar de bandas o de música o de discos o de cosas que me interesan muchísimo que quiero compartir con los demás. Y al final lo que siempre he querido era estar cerca de la música y la cultura que me apasiona y me parecía algo complementario. En el caso de Pascual fue surgiendo. Ruiz hasta cursó la especialidad en la universidad. Pues estaba de gira en Sudamérica, intentaba escribir sobre lo que veía allí en el plano musical y lo contaba, por ejemplo, en revistas como FM. Y luego hay un límite que me pongo, que es el que procuro no hacer crítica de discos, para no estar en los dos lados de la trinchera. Soy músico, tengo un sello discográfico y escribo sobre música. Creo que eso, humildemente
creo que quizá me ofrece una visión panorámica del sector. Siempre me ha gustado la crítica, creo que es mi género favorito. Ambos tienen un extenso currículum de colaboraciones y han escrito ríos de tinta sobre música. Pues uno que escribí para la Rolling Stone de aquí, sobre Jorge Ilegal, que no estaba de gira ni tenía ningún disco nuevo, y hacer un artículo sobre él hablando de canciones y de literatura. Uno fue el disco Quique dibuja la tristeza de los hermanos Cubero, que es un disco que me llegó mucho y creo que supe expresarlos sobre el papel. Creo que conseguí animar a la gente a que lo escuchara. Lo hacen claro desde el punto de vista del músico. La comparación más pertinente sería un exjugador que se hace comentarista deportivo. La música, si te fijas, es un intangible y tenemos que contarla con palabras. No siempre es fácil decir por qué una canción está fallando. Sé cuando un músico está mintiendo, incluso si estoy viendo un concierto puedo ponerme muy bien en el lugar de los otros. Comparten además melomanía por las revistas musicales y por curiosear en los contenidos de otros artistas que, como ellos, se pasean tranquilamente por el lado oscuro. Neil Tennant de los Pet Shop Boys y otro caso es Chrissy Hynde de Pretenders, que son, yo creo, los dos grandes casos que siempre se citan. El confinamiento ha exacerbado una tendencia que ya había, que era de músicos teniendo programas de radio o podcasts. Ezra Koenig, el cantante de Vampire Weekend, Elton John, Bob Dylan. Recuerdan a músicos que cruzaron al otro lado, como Jan Albarracín de Farmacia de Guardia, Fernando Martín, líder de Desperados, a Calamaro o a Loquillo, que han tenido sus propias secciones en revistas. También podemos citar encuentros esporádicos, como cuando Leonor Watling entrevistó a Tom Waits para El Periódico, como contó en Sofá Sonoro. Para mí fue un súper regalo. Tenemos una banda que se llama Marlango por ti y me hace muchísima ilusión hablar contigo, y me dice, Marlango. Y digo, sí, bueno, no te acordarás, es un concierto en directo en Sydney en el año 75 que hablabas de una chica, que es Susi Marlango, y hay un silencio y dice, Susi Montelongo, yeah. Que sepas que nosotros entendimos Marlango y se llama Marlango por ti, o sea, en realidad una palabra que nunca has pronunciado, y me dice, ¿ves cómo la inspiración viene siempre de errores? En ambos campos se trata de decir lo máximo con el mínimo de palabras posibles, aunque la música tal vez cuenta con una ventaja añadida. A veces no hace falta ninguna justificación para sentirla. Hey little girl, don't be sad now. There's no need to be uptight. Fantástico lo de Marlango. Es maravilloso, es maravilloso. Sí, es estupendo. Muy bonito el reportaje, además, mucho tino de Laura. El sofá sonoro de Tom Waits, que lo estuve escuchando el otro día, es maravilloso. Bueno, todos los sofás sonoros son buenísimos. Pero yo escuché este en concreto y me pareció fantástico. Sí. La verdad es que lo de... tú sabes que yo cariñosamente critico esto en privado y también en este micrófono, de que es necesario que los periodistas musicales sepan un poco más de música, de la música propiamente, ¿no? Porque siempre aportan una visión un poco diferente o un poco más metida. Hay muchas veces que tú lees cosas de los discos, sobre discos, pero en revistas que están hablando mucho de las letras. Y yo digo, bueno, bien, pero si yo me leo esto, no sé si esto es una canción rápida, lenta, cañera, poco cañera, o por qué se han ido a grabar a Nashville. ¿Qué pasa con el sonido en Nashville que no pase aquí, no? Pero la verdad que es muy bonito leer los dos ángulos, también el de las anécdotas y el del conocimiento musical. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza. Y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más, no puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Hoy en La Ventana reivindicamos las revistas musicales y vamos a sumar a la conversación a la responsable de la revista musical digital fm.com, coordinadora de los cuadernos FM y autora de 3 libros musicales sobre José Ignacio Lapido, que es el último que salió, sobre Iván Ferreiro y sobre Coque Maya. No te irás. Has colgado tu Arantxa Moreno, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues muy contenta de poder saludarte y de que estés ya de vuelta y muy contenta por lo que estáis haciendo hoy en el programa, porque esta reivindicación es muy necesaria. Trabajamos mucho para que la gente también entienda la música desde otro ángulo y hace falta también recordar que la música no solo se escucha sino que también se lee. Y que hay que saber cosas sobre ella, ¿no? Sí, A mí me alarmó mucho esa temporada en que se puso de moda también en las radios no prescribir, es decir, poner música seguida, no contar cosas de los discos y tal, y yo decía, pero es que yo antes ponía la radio precisamente para que me contaran cosas de los discos, saber algo más, ¿no? Es verdad que se consumía la música de otra manera, es verdad que antes comprábamos un disco y leíamos la carátula, sabíamos quién eran los productores. Ahora se buscan canciones. Y ahora se buscan singles, ¿no? De que estamos en la cultura del single, del titular y demás, ¿no? Arantxa, súmate a eso que comentábamos antes entre nosotros y con Santi Carrillo, de vuestro papel ahora, la parte de prescriptores, la parte de divulgación. ¿Qué tenéis en la cabeza vosotros en fm.com? Pues que es verdad que ha cambiado mucho el panorama, como bien decía Santi. La labor de prescriptores ya ha quedado un poco alejada de lo que hacemos hoy en día, porque todo el mundo tiene acceso a la música a la vez que nosotros, ¿no? Entonces el puente que antes ejercíamos de una manera tan importante, digamos que se ha difuminado. Hay que buscar otros ángulos de comunicación para aportar cosas que la gente no sepa de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que es importante que sigamos contextualizando, escribiendo, explicando de dónde vienen las cosas, por qué suenan así, entendiendo cómo se hacen las canciones y leyendo mucho. Pero es verdad que nuestro papel se ha difuminado un poco también, sobre todo por las redes sociales. En el momento en el que las redes sociales entran, son como un vehículo que lo arrasa con todo, digamos. Y nosotros casi que a veces tenemos la sensación de que los medios de comunicación hemos pasado como a un segundo plano, ¿no? Que parece que estamos como las revistas así como escondidas y a rebufo de las redes sociales. Y eso es un problema que creo que tenemos que lidiar, ¿no? Porque el papel de los medios de comunicación, de la revista, sigue siendo importante y tenemos que seguir ahí trabajándolo. Yo creo que en el caso de FM hacen una cosa que es una grandísima virtud, que es entender muy bien lo que ha pasado con el panorama editorial, que es la noticia rápida y breve de un lanzamiento con su vídeo. La hace FM fantásticamente. Luego hace artículos más profundos, entrevistas de gente que acaba de sacar algo, pero hace una cosa muy bonita, que es que son unos valientes y sacan papel todavía, sacan especiales, sacan esos cuadernos FM en los que se cuenta en profundidad cosas, que hay público para eso, y es algo que está tendiendo a hacer toda la prensa en general de entretenimiento en el mejor sentido, que es dejemos para el papel lo que sea coleccionable, lo que sea profundo, lo que sea bonito. Y en eso FM realmente está teniendo mucha valentía y la verdad que muy buena mano, porque es que son unos números interesantísimos. ¿Y el resultado compensa la valentía, Arantxa? Bueno, es un proyecto precioso, la verdad que estamos muy contentos con ello. Empezamos en 2014 con los cuadernos FM, a la par que fundamos la editorial, que la impulsó Juan Puchades, que es el director de cuadernos, y la verdad es que es una publicación prácticamente como un objeto de culto, ¿no? Si ha vuelto el vinilo con esa fuerza, digamos que esto es como tener un vinilo en la mano, ¿no? Prácticamente un libro súper bien editado, con un diseño muy especial, cuidado con mucho mimo, trabajado durante 3 meses intensamente, y en el que realmente sí que disfrutamos dedicándole tiempo a trabajar, a investigar, a reconstruir y a escribir sin freno y sin esos pequeños márgenes que te deja la web, ¿no? Aquí el papel. Pero lo que os estaba preguntando, Francino, es si ganáis o perdéis pasta. La verdad es que no se gana demasiado, porque la verdad es que son productos caros de hacer. Claro. Y son cosas que se hacen con mucho mimo, pero bueno, es una manera de intentar subsistir e intentamos que lleguen a buen puerto. Y animamos a la gente que se acerque, porque yo creo que cada vez que alguien abre un cuaderno, tarda mucho rato en salir y eso es buena señal. Sí. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre, por no dejar mis huellas. Mira, Arantxa, esto tiene tiempo ya, pero para los oyentes que a lo mejor les venga de nuevo todo esto, o no tengan una idea muy precisa del papel que puede jugar una revista musical. Bueno, las cosas que se cuentan. Cuenta la historia de Aunque tú no lo sepas.
Bueno, aunque tú no lo sepas, es una canción que le escribió Quique González a Enrique Urquijo, porque Quique admiraba mucho a Enrique y andaba pues escuchándole, se conocieron en el Rincón del Arte Nuevo alguna noche y bueno, pues le ofreció escribirle una canción, le debió grabar un par de canciones y en cuanto escuchó esta Enrique le dijo, esta es la canción que quiero hacer. Es una canción que está basada en un poema de Luis García Montero. Y que Quique musicó y adaptó para Enrique, y la verdad es que en voz de Enrique fue muy emocionante y digamos que de alguna manera ha unido esa trilogía a esos 3 artistas en una sola canción que bueno, nos pone a todos los pelos de punta cada vez que la escuchamos. Y que dio lugar luego además a una amistad entre Quique y Luis que acabó con los dos haciendo un disco conjunto. Sí, o sea que es todavía más larga la historia. Sí, señor. Sí, sin duda. La verdad es que sí, que empezó ahí la historia y acabó con este disco que cuentas con Luis García Montero, que fue el último trabajo que hizo conjuntamente con Quique. Quique puso la música y Luis las letras y qué buen final, ¿no? Para ese pequeño guiño que nació casi de manera espontánea a finales de los 90. Tripulábamos barcos, encendía con besos. El mar de tus labios. Dejadme recordar que es verdad que se han perdido un montón de revistas en papel, pero existen también otro montón de webs, de revistas digitales, de blogs musicales que difunden todas las cosas interesantes del mundo de la música. Y queremos apuntar una última historia, que si no el tiempo se nos va a comer. Joder. En el año 2006 un grupo de amigos que se habían apuntado al álbum de los blogs personales y tal, decidió crear un fanzine online, cultural, un fanzine, como los de los años 90. Sí. Y eso se ha convertido finalmente en una web musical independiente, que es ahora mismo, corrígeme Iñaki, la más leída de España. Sí, creo que sí. Que es Je ne sais pop. Y su director es Sebas Alonso. Sebas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo muchas estás, gracias. amigo? Oye, muchas gracias por esperarte y por estar aquí un ratito en la ventana. ¿Tú eres lector de revistas musicales impresas? Sí, claro, toda la vida yo leía, cuando estaba en la facultad estudiando periodismo, pues leía sobre todo Rock Deluxe, Mundo Sonoro y las revistas británicas, lo típico, el Enemy, la revista Q, Mojo, esas cosas. Claro. Oye, habéis celebrado ya 15 años de historia, que por cierto lo habéis hecho publicando un libro donde seleccionáis y reseñáis 200 discos, no 1 ni 2 ni 10, 200 discos que consideráis han sido clave para la música pop en este siglo, en los casi, ¿qué coño? Casi 21 años que llevamos ya. Os paráis en el 19, pero en este nuevo siglo, ¿no? ¿Cómo nació este proyecto? Claro, fueron 200 reseñas, pero ten en cuenta que esto lo hice en confinamiento duro, tampoco te creas que tenía yo otra cosa que hacer. Nada, me hacía mucha ilusión hacer un libro sobre el siglo XXI porque está muy manido el tema de que si la movida madrileña, que si el indie, que si el grunge, que si los años 60, como que siempre volvemos al mismo revival, ¿no? Y a mí me hacía mucho tilín pararme a pensar en los discos que estaban influyendo, que podían ser influyentes de cara a décadas venideras, ¿no? Y entonces surgió este proyecto en el que además todos los discos del libro están entrelazados entre sí o relacionados de alguna manera a través de un pie de página, ¿no? Y nada, se ha vendido muy guay y muy contentos, la verdad. Qué bien. Qué bien. Y de los nombres y de los discos importantes en este siglo en el que estamos todavía, dime un par de cosas que te vengan a la cabeza, va. Pues mira, yo creo que Kanye West, los 2 discos que hizo ahí seguidos entre 2010 y 2013 son como fundamentales. Y luego destacaría a Rosalía. Sabes que es una persona que por ser española a lo mejor aquí como que no le hacemos mucho caso, pero me parece muy grande lo que ha conseguido a nivel fusión electrónica, con flamenco, con R&B. Es una persona que a veces parece que está como más valorada fuera, ¿no? Evidentemente su público está aquí en España, aquí vende un montón. Pero a nivel prestigio, las críticas que ha tenido en The Guardian, en medios británicos, en medios anglosajones, parece que nos tienen que decir desde fuera lo buenísimo que es esto y lo importante que ha sido para el siglo XXI. Nadie cerca cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca. Que la cosa que me dice, que la cosa que me dice, no salgan por esa puerta. Oye, Sebas, y por enlazar con esto que estábamos comentando ahora con Arantxa y con Iñaki, con Benjamín y con Roberto, ¿qué triunfa más en vuestra web? ¿La noticia, ¡pam!, ahora, la noticia inmediata o el reportaje en profundidad y las entrevistas? ¿Qué es lo que
lo en que pega nuestro más. caso es la noticia inmediata. Claro. Genesis Pop siempre ha sido... Somos un poco ferreras para eso, que estamos trabajando por las noches y por las mañanas. Periodismo. El periodismo del momento. A nosotros nos encantaría que fueran los artículos que hacemos más en profundidad. Yo qué sé, pues cuando haces una retrospectiva de los Smiths que te tiras redactando días y días, o haces una entrevista en profundidad a un artista y el artista se abre en canal, contigo o lo que sea. Pero nada, lo que más triunfa al final es que ese día el trending topic es no sé cuál y la gente es lo que demanda masivamente. Bueno, es lo que hay. Hacemos un equilibrio de las dos cosas, ¿sabes? Es lo que intentamos hacer. Muy bien. Ya me rezas sobre tus cuerpos, de la esquina de tus camas, tiene el último momento. Oye, pues nada, Sebas Alonso, director de Genesis Pop, muchísimas gracias, amigo, de verdad. A vosotros, por Dios. Y Arantxa Moreno, responsable de la revista musical digital fm.com. Que igual, que muchas gracias y mucho ánimo, ¿eh? Muchísimas gracias, Venga. un abrazo muy fuerte. Déjame, Francino, que cuente mi última batallita, que es que cuando estuve en Rolling Stone allí en Nueva York, pues no tuve la suerte de algo que tenía mucha ilusión por hacer, que era conocer a Annie Leibovitz, a la gran fotógrafa, a la más Ostras. famosa de Rolling Stone, y que fue la última que vio a John Lennon, la última periodista que vio a John Lennon, porque la misma mañana que lo asesinaron, pues ella estaba haciéndole aquella foto. ¿sí? La portada más famosa de la historia de Rolling Stone es John Lennon, si os acordáis, tumbado en una cama, Sí, abrazada, sí, sí. él está desnudo y Yoko Ono está vestida. Bueno, pues yo he querido recrear cómo habría sido si yo la hubiera llamado esta mañana y ella en un mensaje de voz Anna me hubiera Leibovitz. contado, Anna Leibovitz, ella en persona, cómo fue aquello, tal como se lo contó ella en el 40 aniversario a Jan Wenner, al fundador de la revista. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Recuerdo que llegué a su apartamento aquella mañana del 8 de diciembre. John me cogió aparte y me dijo, escucha, yo sé que en Rolling Stone quieren sacarme a mí solo en la portada, pero la verdad es que yo quiero salir en ella con Yoko Ono. Es realmente importante. Acababan de terminar su disco Double Fantasy y recuerdo haberme conmovido al ver la portada con ambos juntos. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when I see you, darling. Así que cuando los vi tumbados en la cama y a John desnudo enroscado en Yoko vestida, me di cuenta de que aquello era mucho más impactante. I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. Él parecía mucho más vulnerable. Me recuerdo sacando la Polaroid de la cámara y él diciéndome, eso es, esa es nuestra relación. Love is real. Real is love. Love is feeling. Feeling love. And then I heard four or five shots. They were ear shattered. Love is wanting. I heard Yoko. I heard the woman screaming. It was Yoko. She was screaming, "Help me!" To be loved. He was dead at the time of his Unas arrival. horas después asesinaron a John. Me fui al hospital Roosevelt a esperar el parte. Por la mañana, pronto el médico salió. Recuerdo que yo estaba completamente impresionada. Me quedé en la silla y fotografié al doctor anunciando la muerte. We were unable to restore the life of Mr. Lennon. In the middle of the night. In the middle of the night, I call your name. Al día siguiente me fui a Rolling Stone y estaban sopesando qué foto de Lennon poner en portada del siguiente número. Eran todos primeros planos de su cara. Y yo dije al director y fundador, Jan Wenner, Jan, yo prometí a Lennon que en la portada saldrían él y Yoko. Y el director me apoyó.
Solo le dije, es la última promesa que le hice. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. Pues esto habría sido lo que me habría contado Annie Leibovitz si yo hubiera conseguido verla aquel día sobre la última y más famosa portada de Rolling Stone cuando todavía vivía. Sí. ¿Qué se le parece la voz asombrosamente a mi amiga Marga Fociños, por cierto? People asking questions. Lost in confusion. Tenemos que pensarnos lo de las revistas musicales. Claro que sí. Y darles visibilidad. Hay que ir a visitarlas todas siempre. Vamos a mencionarlas una vez vamos a pensar qué hacemos porque merece muchísimo la pena. Claro que sí. Benjamín Iñaki, buen fin de semana, amigos. Igualmente. A descansar. La ventana de la cultura y el ocio. Estaba pensando, Roberto, Emma Vallespinoz, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estaba pensando que ayer abrimos la ventana apostando por la ciencia, convencidos, porque estamos convencidos, de que es uno de los elementos fundamentales en el progreso de la humanidad. La ciencia nos salva, nos cura, pero luego está la cultura también, que hay que reivindicarla siempre que podamos, porque la cultura nos alivia de males no menores como el miedo, la incertidumbre. Una compañera muy fiel, que a lo largo de todos estos meses ha hecho algo tan indispensable como mantenernos distraídos, hacernos reír a veces, o hacernos pensar y dejarnos imaginar, aunque sea solo un ratito, otro mundo. Así que yo creo que esta ventana de la cultura y el ocio tiene, en fin, todo el sentido que le queramos buscar. Y lo primero lo reconfirma. Cuesta creerlo hoy, pero hubo unos años 20 que sí fueron felices. Los del siglo pasado. Si algo definió aquella década, fueron las ganas de vivir. Ahora el Guggenheim de Bilbao, el museo, le dedica una exposición titulada Los locos años 20, que puede visitarse hasta el próximo 19 de septiembre. Un recorrido a través de 300 objetos representativos de distintas disciplinas artísticas, donde está la pintura, la fotografía, el cine y también el diseño de mobiliario. Sí, la muestra recorre Berlín, París, Viena o Zúrich, que fueron las capitales de los grandes avances de aquellos años, una década protagonizada por una explosión de creatividad en la que surgieron planteamientos muy progresistas, algunos de los cuales siguen estando vigentes. Cambiaron los planes urbanísticos, la música popular, se pusieron en cuestión instituciones y modelos sociales como el matrimonio, la familia o la identidad de género. Hubo un despertar del feminismo después de la Primera Guerra Mundial. Las mujeres reclamaban su lugar, mayor autonomía, más independencia, tener voz y voto. La jornada laboral cambia también y la industria del ocio pasó a ser algo fundamental. ¿Se parecen en algo aquellos años 20 y los nuestros? Se lo hemos preguntado a Marta Blavia, asistente curatorial del Guggenheim Bilbao. Sí existen paralelismos entre ambos periodos. La sociedad de hace un siglo vivía sumida en una gran recesión económica y sobre todo acarreaba a sus espaldas el trauma de una guerra a nivel mundial y una pandemia parecida a la que estamos viendo en la actualidad, que también dejó una estela de millones de fallecidos en todo el mundo. Todo esto provocó un intenso deseo de vivir en la gente y de salir adelante y germinó en forma de avances científicos y revoluciones artísticas y ojalá que este mismo espíritu de superación y de inspiración nos ayude a salir adelante 100 años después. Ojalá que sea así, sí. Emma, ¿qué podemos ver en estos locos años 20? ¿Qué se ve? Para empezar, sí, la estética de la exposición, porque el Guggenheim ha encargado al dramaturgo Calixto Vieito la escenografía, la puesta en escena de la muestra. Son 7 salas temáticas, empezando por el adiós al trauma de la guerra y pasando por la revolución de la moda o el deseo, mediante obras de Le Corbusier o Max Ernst, diseños de muebles de Mies van der Rohe o vestidos de noche de modistos como Chanel o Lelong. ¿Qué caracteriza el arte de aquellos años? El objetivo de la muestra es explorar aquellos movimientos estéticos que fueron tan influyentes e importantes que todavía están vigentes en el presente. Los locos años 20 refleja el intercambio entre estos movimientos muy diferentes entre sí, pero todos ellos igualmente innovadores y rompedores, como la Bauhaus, el dadaísmo o la nueva objetividad, incluyendo además iconos de la arquitectura, del diseño y de la moda que revelan la libertad creativa total y en consecuencia la gran diversidad formal que caracterizó aquellos años transformadores. Con
una música sensacional, por cierto. Y ahora saltamos del siglo XX al siglo XXI. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental. Hasta el próximo domingo los teatros del Canal en Madrid acogen la primera edición presencial de Canal Street, un ciclo dedicado a la danza urbana y al hip hop que tiene 8 espectáculos, entre ellos una pieza, atención, inspirada en el Siglo de Oro. Sí, esto será mañana. Se trata de No sin mis huesos, de la compañía afincada en Barcelona Iron Schools, que mezclan breakdance, danza contemporánea, hip hop y acrobacias. Es una pieza concebida durante el 4º centenario de la muerte de Cervantes y que nos traslada al mundo onírico lleno de fantasmas y pensamientos obsesivos durante la estancia del escritor en Argel. Ese es uno de los espectáculos de la programación de este ciclo que busca ser un referente en danza urbana. Pero el plato fuerte de la edición es el Canal Street Battle Contest, que será el domingo a partir de las 6 de la tarde, una batalla sobre el escenario entre los 16 mejores bailarines de hip hop preseleccionados online. Miguel Peje es el coordinador de esta Battle Contest. Los participantes se enfrentan en rondas clasificatorias, igual que en otros deportes como el fútbol, octavos, cuartos, semifinal y final, y cada participante tiene 1 minuto o 2 para demostrar sus habilidades en escena. Esto es lo interesante, ¿no? El demostrar las habilidades en ese instante, con esa música que te pongan. Entonces esto, digamos que es un evento que no se va a volver a repetir en estas mismas condiciones ni con estas mismas circunstancias, y es lo que hace no solo de esta, sino de todas las Battle Contests que hay, un evento muy interesante y único. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry. Y ahora saltamos a Barcelona, ¿por qué, Roberto? A ver. Pues mira, porque allí se celebra la Semana de la Arquitectura. Esta es una cita de cada año y es que coincide que también se celebra la edición del BARC, con Cuba al final, que es el Festival Internacional de Cine de Arquitectura, que hasta el domingo ha programado películas y actividades de forma presencial, también online, a través de la plataforma Filming. Es el único festival con esta temática en todo el país, un festival que se asoma a la arquitectura pero con mirada social. Su programación incluye películas que ponen en valor temas como el activismo urbano, la política, el acceso a la vivienda, la inclusión social, la igualdad de derechos o la gentrificación. Están convencidos de que a través de la arquitectura se puede hablar de cualquier cosa. Con una selección de títulos muy cuidada, no hay director de festival que no nos diga que lo más complicado de su cargo es seleccionar, y que incluye 2 títulos que vamos a recomendar. El primero, Tokyo Ride, una road movie que recorre Tokio a bordo de un viejo Alfa Romeo, y A Machine to Live In, un documental en clave de ciencia ficción que pone el foco en Brasilia y el sueño fallido de construir una ciudad sin clases sociales. A Pep Martín, que es codirector del BARC, le hemos preguntado por qué aunar cine y arquitectura. Es un género poco conocido en España tal vez, pero en cambio con festivales y ventanas en todo el mundo. Y es un género que acerca la arquitectura a la sociedad, pero que también da un contrapunto a los arquitectos de cómo responde la sociedad a sus obras. Al final la arquitectura es el escenario de nuestras vidas, no es un escenario neutral o inocente, responde a cuestiones políticas, culturales, sociales o económicas, y el cine documental lo que hace es retratar situaciones reales en escenarios reales. Parece muy especializado, pero no, la música ya nos da una pista. Es que la propuesta familiar de este fin de semana nos lleva a la Casa del Lector en Madrid, que hasta el mes de septiembre homenajea a la literatura infantil sueca. Vaya Espinós. Sí, las historias suecas para niños promueven valores como la amistad y el respeto a la naturaleza. En Casa del Lector tienen claro que la lectura es la mayor fábrica de ciudadanos con espíritu crítico y tolerancia. El homenaje incluye una exposición de ilustraciones de los autores suecos más destacados, un rincón de lectura, talleres familiares y la muestra Felicidad
Felicidades, Pipi, dedicada a uno de los personajes más populares de la literatura sueca infantil y que está de aniversario. Pipi Calzas Largas. Bueno. Teresa Corchete es especialista en promoción de la lectura en Casa del Lector. Un personaje que lleva más de 75 años con nosotros, que todos conocemos, que es Pipi Calzas Largas, el personaje creado por Astrid Lindgren, ¿no? Y que fíjate que tiene 75 años y todavía hoy sigue siendo un ejemplo de modelo a seguir, de un símbolo de independencia, transgresora, aventurera, que yo creo que es un poco una manera de transmitir el gusto por la lectura a los niños, ¿no? Con este tipo de personajes. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy. Aquí parece todo enlazado. Venimos de la Casa del Lector, vamos a seguir con literatura, con libros, con librerías. ¿Quién nos recomienda título esta tarde, Emma? Luis Casado, de la librería Plumier de Ibi, Alicante. Cuando le vendes a uno un libro, no le vendes medio kilo de papel, tinta y cola, sino que le ofreces una nueva vida. Esta es una frase del libro que os recomiendo, La librería ambulante, del autor norteamericano Christopher Morley, editorial Periférica. Fue editado por primera vez hace más de 100 años y para mí es una pequeña joya de lectura placentera. Es un libro que se lee con una sonrisa en la boca y que nos cuenta una historia de amor y pasión por los libros, pero también amor y pasión por una de las profesiones más bonitas, agradable y gratificante, la de librero. Gracias, Carles, por este espacio que da visibilidad a las pequeñas librerías. Gracias a ti, Luis. Y recuerdo también los amantes de los libros, el domingo de 5 a 6, la SER emite Un libro, una hora con Antonio Martínez Asensio. Esta semana dedicaremos esa hora a La busca, de Pío Baroja. I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, not for long, the future is coming on. En un ratito nos iremos de viaje con Paco Nadal. Ahora cerramos esta ventana de la cultura y el ocio con Emma Vallespinós. Emma, un beso. Un abrazo, hasta luego. El mejor de los viajes siempre es el próximo. Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day. La ventana de los viajes Your wishing cloud. con Paco Nadal. 'Cause you are my lonely star. And I Hoy en esta ventana de los viajes vamos a ensayar el más difícil todavía. Tú sabes, Roberto, que Paco Nadal estaba en África recientemente, bueno, ¿no? un mes, sí, Muy sí, bien. sí. Bueno, estaba en África, ahora mismo está en Vitoria, pero hoy se ha empeñado en hablarnos de Jaén. ¿Qué dices? Bueno, ¿Que hay algún problema? Coño, no, ninguno. Paco Nadal, buenas tardes, amigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y déjame ante todo, pero Carlas, que te mande un abrazo muy fuerte, hombre. Bueno. Por fin puedo hablar contigo. No nos vemos porque siempre estoy dando tumbos. Eso iba a pero decirte, no sabes cuando te dignes a pasar por aquí nos abrazaremos, de verdad. Sí, no sabes la alegría que me da Muchas volver a hablar gracias, contigo muchas y, gracias, de en verdad. fin, de todo lo que ha pasado esta semana, Muchas que estoy al gracias. tanto y te he ido siguiendo, pero qué alegría que estés de nuevo con nosotros. Muchas gracias, guapo. Oye, ¿qué tal por África, por cierto? Has Pues estado nada, en muy Namibia, bien, Mozambique. Sí, estuve 15 días en Mozambique, luego otros 15 en Namibia. Pues mira, muy bien, nada, este último viaje en Namibia, como sabes, iba con 14 viajeros del País Viajes, es el primer viaje que volvíamos a hacer, era un poco también un intento de demostrar que cumpliendo las normas y haciéndote tus PCR de entrada, de salida, mascarilla donde haga falta, pues mira, pues se puede viajar y hay que volver a empezar a Sí, señor. cierta normalidad y se puede viajar con todas las medidas, con las nuevas medidas que tenemos que tener en cuenta, no ahora, sino todavía nos quedan muchos meses, pero bueno, hay que ir recuperando la normalidad y los viajes también. Esta mañana cuando salía del dentista hay una agencia de viajes justo al ladito de la calle donde he ido yo y me he parado porque había una pareja abalanzada sobre el ordenador de la persona que les estaba atendiendo, estaban diseñando un viaje y he pensado, coño, mira, qué bien, de verdad, no, te lo digo en serio, me he quedado ahí mirando Sí. un momentito, una pareja joven además y están preparando el viaje del verano, ya digo, joder, Creo que qué es bien. bueno, creo que Claro, es un claro que símbolo lo es, de claro que lo es, que hay que ir hombre. volviendo a la normalidad Naturalmente. con nuevos protocolos y ya Claro. está, pero tenemos que, por salud mental, tenemos que recuperar nuestra vida. Oye, ¿y qué hace un chico como tú, un chico como este en Vitoria?
Pues mira, estoy aquí por otro tema que sabes tú que también me apasiona, por la bicicleta. Bueno, pues he sido presentador y moderador de un foro de cicloturismo que se ha celebrado aquí en Euskadi, miércoles, jueves, ha terminado hoy a mediodía. Aquí en Euskadi están muy involucrados con ese binomio perfecto que es bicicleta y viajes. Hay muchos carriles bici. Vitoria, la ciudad donde estoy ahora mismo, que yo sé que tú la conoces, es una ciudad verde, llena de carriles. Es una ciudad de bolsillo, magnífica. Sí, es la ciudad perfecta. Yo, como le digo, solo le falta el mar. Dice, bueno, para eso ya tenemos Bilbao, ¿no? Eso dicen los de Vizcaya, ¿no? Pero sí, es una ciudad, en ese sentido, centroeuropea. Y bueno, pues ha habido un foro muy interesante, ha venido gente de muchas partes, ha habido presentaciones, ha estado la administración del Estado, la local también, hablando de cómo desarrollar el cicloturismo, la bicicleta como forma de movilidad, no solo para las ciudades, sino para las vacaciones. Y ha estado muy interesante. Y bueno, pues era el presentador, moderador, en fin, se ve que no pudieron con uno bueno de verdad como es Carles Francino y recurrieron al segundo espada que era yo. Bueno, pues ya hemos repasado África, Vitoria, vamos a la tercera pata de esta ventana de los viajes. Ando despacito pa' olvidarme que camino, tus ojitos azabache iluminan mi destino. El Consejo de Patrimonio Histórico ha elegido el paisaje del Olivar de Jaén como candidato a Patrimonio de la Humanidad. El presidente de la Diputación, que se llama Francisco Reyes, nos ha contado qué significa para ellos esta candidatura. En primer lugar, reconoce un trabajo bien hecho por parte de quienes hemos estado trabajando en este proyecto, ¿no?, que empezamos en el año 2014, ¿no? Un reconocimiento de esa singularidad, de esos olivos que están en la campiña, pero que también están en nuestras colinas, que asoman a los picos de nuestras montañas, donde hay una increíble variedad de olivares distintos, que depende del paisaje y la orientación que le ves un color o ves otro, y al mismo tiempo ese gran espacio donde convive el hombre con una multitud de seres vivos, ¿no? Esa es la gran singularidad del olivo andaluz, esa es la gran singularidad del proyecto que hemos querido que sea reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial, y que sin duda ha sido testigo de esa historia andaluza, porque han pasado multitud de culturas y que además marca no solamente nuestra economía, nuestro empleo, sino también la manera de ser, nuestra cultura de la sociedad jienense. Y ya por concretar un poquito más, nos gustaría que Francisco Reyes nos señalara algunos lugares que de ninguna forma deberíamos perdernos de esta, podríamos llamar, provincia del olivo. En Jaén contamos con esa oferta de interior, ese segmento que cada vez tienen más adictos, y que en un momento de pandemia como el que hemos vivido, para muchos ha sido un gran descubrimiento, donde puedes disfrutar en medio de esos 66 millones de olivos con los que contamos, del mejor renacimiento del sur, donde puedes contar también con esa excepcional ruta de los castillos y de las batallas que contamos en la provincia de Jaén, porque somos la mayor concentración de castillos y atalayas del sur de Europa, o ver algunos de los 4 parques naturales con los que cuenta la provincia de Jaén, visitar la catedral de Jaén, que también aspira a ser declarada Patrimonio de la Humanidad, y todo ello pues ayudado por una magnífica gastronomía que tiene una peculiaridad, y es esa cocina sustentada o con ese común denominador que es el aceite de oliva virgen extra, en la que puedes disfrutar la cocina tradicional con la cocina de vanguardia. Sé que el tiempo es invernal. Hay que subrayar que la Asamblea de la UNESCO va a elegir los nuevos lugares del Patrimonio Mundial en el verano del 2023, o sea que quedan un par de añitos de trabajo para perfilarlo y para mejorar lo que se pueda mejorar, que no debe ser mucho, Paco, porque ¿tú hay algún rincón que no conozcas de Jaén, por cierto? Pues mira, la verdad es que Jaén posiblemente sea la provincia que mejor conozca, pero he corrido desde pequeñito, primero en campamentos de verano en la Sierra de Cazorla, que más que una sierra es una selva, pero bueno, la conozco muy bien, Úbeda, Baeza, Alcalá, Andújar, la Sierra Mágina, Jódar. Es una provincia muy, 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 muy completa y sobre todo con mucha naturaleza. Ya te digo, yo campamentos de verano en la Sierra de Cazorla me los he pasado hasta que tuve ya... hasta que pude conducir un coche, o sea, imagínate, años allí, ¿no? La conozco muy bien y me encanta, y sobre todo ese paisaje de olivos es una cosa única en el mundo, es un mar verde plata de oliveras que tapiza esas suaves ondulaciones, parece como si a la tierra le hubieran ajustado un maillot de arlequín, porque es que es cuadriculado, perfecto. Pues mira, nuestro compañero de Radio Jaén, Virgilio Moreno,
se ha desplazado hasta Sierra Mágina para regalarnos la siguiente fotografía sonora. Imaginaos que estáis disfrutando de una puesta de sol en Tarifa o en Galicia, pero lo que hace contraste con el cielo no es el agua cristalina del Mediterráneo ni del Atlántico, es el conocido como Mar de Olivos. Eso es lo que tenemos en Jaén. Es lo que ahora mismo tengo delante, 66 millones de olivos, en un paisaje formado por hileras que se pierden en el infinito, de árboles separados más o menos a 6-7 metros, que ahora mismo además se encuentran en pleno proceso de floración, para sufrimiento de los alérgicos al polen. Un olivar que tiene en muchas zonas más de 20 siglos de historia y que ya en época romana hacía de Jaén, según los investigadores, la Silicon Valley del aceite de oliva en aquella época. En días de teletrabajo es un placer para los sentidos darse un paseo por un olivar como el que estoy, en Sierra Mágina, en el que en unas horas descansarán cientos de especies animales distintas como conejos, jabalíes o aves de distinta clase que desde bien temprano animan con su canto la mañana. Eso es para muchos la libertad. Además, esta zona, en la que miles de agricultores han labrado su vida, es muy conocida por sus construcciones de piedra seca, en bancales también llamadas hormas, donde el agua incluso de los manantiales circula por las acequias y se aprovecha para el riego, lejos de esas grandes balsas que parecen piscinas desde el cielo. Esta tarde no me he encontrado en mi paseo a nadie con su mulo, pero sé que alguno todavía queda en esta tierra callada, que como decía Miguel Hernández, levantó el trabajo y el sudor. Aquí, mientras algunos aprovechan la tarde del viernes para aliviar la faena, esperamos que el orgullo de ser la tierra del olivo y los valores que ello conlleva tengan el visto bueno de la UNESCO para ser declarado Patrimonio Mundial como paisaje cultural agrario. Os dejo, compañeros, que me siento un rato en una piedra a disfrutar de estas maravillosas vistas. Good morning, sunshine. What a beautiful day. It's a beautiful so many things you could do. Time to go out and play. Good morning, sunshine. What a beautiful day. It's a beautiful so many things you could do. Time to go out and play. Ya me extraña, Paco, conociéndote, que no hayas propuesto todavía una ruta en bicicleta por los olivares. Pues mira, las hay muchas y he hecho muchas. Además, Jaén es una provincia que ha apuesto también mucho por el cicloturismo y tienen diseñadas 4 rutas. Hace poco estuve haciendo varias de ellas, que obviamente discurren casi todas por olivares, pero hay una que me gustó mucho que le llaman el Eje Oeste, Sierra Morena y la Ruta de los Castillos y Batallas. Virgilio hablaba de castillos, es verdad, la provincia de Jaén tiene la mayor concentración de castillos de Europa. Este es un recorrido que va de norte a sur, paralelo a otro. Empieza en el Parque Natural de Sierra Madrona, Ciudad Real, ya entra por allí por la Sierra de Andújar, a Jaén. Pasa por unas manchas de bosque mediterráneo, que es la Sierra de Andújar, maravillosas, el santuario de Santa María de la Cabeza, y luego empalma con la Vía Verde. Eso es zona de dehesas, ¿no, Paco? Claro, eso es zona de dehesa, de buen pata negra, de zona de bosque mediterráneo auténtico. Pero luego ya llega a la zona de olivar y empalma con la Vía Verde del Aceite, que claro, llamándose así, imagínate qué paisaje pasa, ¿no? Es una de las más exitosas del programa de la Fundación de Vías Verdes. El nombre le viene que ni pintado, porque ya son 128 kilómetros jalonados de puentes y viaductos que atraviesa pues algunos de los parajes de olivares más bellos, por Torre del Campo, Torre Don Jimeno, Martos, que son sitios donde se huele aceite, vamos, sobre todo. Oye, Paco, ¿y estas rutas mejor hacerlas por libre o alguna empresa especializada? ¿Qué recomiendas tú? Pues mira, no están señalizadas. Hay eje este, eje oeste, el eje central, que es una alternativa de Peñaperros, y el eje transversal, que va por el Valle del Guadalquivir y pasa por Úbeda y Baeza. No están señalizadas, pero sí en cualquier oficina de turismo te dan unos mapas en donde te detallan y los puedes hacer por tu cuenta. Ya empieza a haber empresas, empieza a haber también servicios. Mira, ese es un tema que hemos tratado aquí en este foro de cicloturismo, que no solamente hacen falta infraestructuras, es decir, las vías especiales para ciclismo, sino también servicios, donde comer, donde dormir, y ya empieza a haber, sobre todo en la Vía Verde del Aceite, que es la más popular de Jaén, termina en Córdoba, en Luque, y es la que ya más servicios tiene. Las puedes hacer por tu cuenta sin ningún problema, ¿eh? Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive. Jazmines han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo
No todo va a ser bicicleta para recorrer esta provincia del olivo, ¿verdad? Oye, creo que hay una parada absolutamente imprescindible, que es en el Museo de la Cultura del Olivo. ¿Que dónde está, por cierto? ¿Dónde está exactamente? Pues mira, muy cerquita de Baeza, 8 kilómetros, en Puente del Obispo. Es una antigua hacienda jesuita del siglo XVII que una familia madrileña puso en regadío en la primera mitad del XIX. Entonces fue la modernización del olivar en toda la comarca. Y mantiene toda la prensa y todo el sistema de extracción que se usaba antiguamente, hace ya años, ¿no? Es un museo precioso, muestra pues eso, los diversos procedimientos del tratamiento de la aceituna, de cómo se recogía, cómo se prensaba, los capachos, los tipos de almazara que hay, y es que, bueno, pues, allí pueblos enteros viven de este oro verde, sobre todo Baeza, que es la ciudad que está cerquita y que es una de las grandes ciudades renacentistas de Andalucía, como todo el mundo sabe. Bueno, Úbeda y Baeza ya son pueblos declarados Patrimonio de la Humanidad en 2003 creo que fue, pero tú nos traes otro, que es Alcalá la Real. Sí, quizás Úbeda y Baeza sean los más conocidos y además son como Zipizape, van siempre juntos. Mucha gente piensa que es un pueblo que se llama Úbeda y Baeza, pero no, son dos y maravillosos. Era como Chavinista, igual. Sí, como Chavinista, como Ramón y Junyer, Roca y Cajal. Bueno, Ortega y Gasset. Sí, Ortega y Gasset, por ejemplo. Sí, a ver, otro de los pueblos fabulosos de Jaén es Alcalá la Real, y lo es tanto por la ciudad, que es blanca, como todas las andaluzas, como por el Castillo de la Mota, que es el que domina, es uno de los una de las grandes fortalezas de lo que se ha llamado la ruta del califato. Era la ruta entre Córdoba y Granada, y pues imagínate, durante siglos aquello en la España musulmana, y luego en la Reconquista fue fundamental este castillo. Es impresionante, grandísimo, cayó mucho en desuso. Una vez completada la Reconquista, como tantos pueblos, la gente se fue a vivir abajo al llano, el conjunto monumental pues fue cayendo en desuso. Pero en fin, ha tenido una muy buena restauración. La iglesia abacial de Santa María, que se ha usado como cementerio hasta 1950, es impresionante. Todo el suelo estaba lleno de tumbas y se ha dejado así, se excavó así, pero en fin, está la torre del homenaje, hay lápidas musulmanas de época califal, muy interesante. Alcalá la Real también, en plena ruta del califato, que es una de las grandes autopistas de aquella España hispano-musulmana y luego de la Reconquista. Durante siglo y medio fue frontera de dos mundos y de dos religiones. Como los olivos sudan aceite, mi cuerpo resbala sobre tu piel. Hay que recordar otra cosa, que Jaén es la primera productora mundial de aceite de oliva y por lo tanto ofrece a cualquier visitante que quiera patearla el mejor escenario para eso que se llama oleoturismo. Pero déjame contar una historia muy, muy pequeñita. Un escritor británico, Anthony Carson, recorrió la península en el siglo XIX y una de las cosas que le llama muchísimo la atención es nuestro desmedido gusto por el aceite, ¿no? por el zumo de la aceituna. Y esto nos lleva a una parada que no podemos obviar, también imprescindible si nos paseamos por ahí, que es pasar por alguna almazara, o por varias, vamos. Claro, esa es otra visita clave en Jaén. Además, han copiado bastante el mundo del vino, que venía ya de más tiempo, y bueno, pues hay muchísimas almazaras que se visitan, familiares más grandes. También hay que decir, como en el mundo del vino, que nadie espere que el aceite se siga extrayendo en capachos de fibra, de esparto y compresas de madera. Hoy en día ya una almazara es un sistema de acero inoxidable, bombas y depósitos que no ven nada, pero todas han conservado parte de la antigua maquinaria. A mí una de las que más me gusta, porque hacen un aceite fabuloso, es Castillo de Canena. Es una empresa familiar, la familia Bañó, pero hay otras muchas, y ahí lo que te enseñan es que ya no se puede hablar de aceite de primera prensada, porque el aceite ya no se prensa en aquellos capachos. Ahora es presión o extracción en frío. Ahora se habla de recogida temprana, porque la gran diferencia del aceite es que antes se recogía en diciembre y había mucho y malo, y ahora se empieza a recoger a mediados de septiembre. Da menos, la aceituna tiene menos capacidad de darte aceite, pero el que da es mucho mejor, ¿no? Entonces hablamos ahora no de aceite de primera prensada, sino el aceite de recogida temprana. Muy bien, ese Paco. es el bueno. Pues hoy nos hemos asomado fugazmente a África y a Vitoria, pero hemos pateado de lo lindo la provincia del olivo, que nosotros aquí en Jaén. Y así cerramos hoy la ventana, con música de alguien que es de esa provincia y que enseguida vais a reconocer. Feliz fin de semana a todos y mucho ánimo. Adiós. Adiós. Hasta la vista.
que regresas a esa ciudad del norte, donde una dulce nieve empapa la razón, donde llegan los barcos cargados de preguntas a muelles laboriosos como mi corazón. Háblale de mi vida, las autopistas negras que atraviesan volando mi terca soledad. Esa gente que pasa por la calle llevando mi pensamiento al otro lado de la ciudad. Cuando de ella y de mí queden solo estos versos, los hoteles que un día quisimos compartir, los coches aparcados sobre nuestros recuerdos, la glorieta de Atocha donde la conocí. Dile que estoy parado al final de mí mismo, igual que un aduanero sin nadie a quien multar, como un autoestopista debajo de la lluvia. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.